Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Naranjeros Podcast? Qué gusto saludarles en un episodio más del podcast de nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo, en una fecha poco habitual para este contenido, y les tenemos una buena noticia en ese sentido, y es que habíamos estado llevando para ustedes el podcast de nuestro equipo Naranjeros de Hermosillo a través de las plataformas digitales y también a través de Radio Sonora, únicamente fuera de temporada o fuera de actividad de temporada de Liga Mexicana del Pacífico. Pues a partir de hoy les avisamos que vamos a estar todo el año, no vamos a tener alguna interrupción en el tema de los episodios, así que los invitamos a que se queden con nosotros y nos puedan estar acompañando. Estamos ya prácticamente escasos días de que arranque la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Me acompaña, como siempre lo es, Ricardo Hernández. Yo, Samuel Favela, les damos la bienvenida y hoy tenemos un invitado muy especial, Ricardo, a quien le damos la bienvenida. Qué buena forma de iniciar los preparativos para la temporada que con el invitado que hoy nos acompaña. Así es, Samuel, a toda la gente que nos sigue, por supuesto, a través de plataformas digitales y de Radio Sonora, un invitado de lujo para inaugurar esta nueva etapa de Naranjeros Podcast. Antes ya del inicio de la temporada, estamos ya en los últimos días de esta pretemporada y tenemos a un invitado que la afición estaba pidiendo desde hace tiempo que estuviera con nosotros y está el día de hoy aquí. Yo me atrevería a decir que además puede ser considerado así, que alguien me corrija si estoy en lo incorrecto, pero creo que es de los peloteros naranjeros que en la mayor, en un corto lapso de tiempo se ha ganado de una manera muy especial el cariño del aficionado de nuestro club. Agustín Murillo, te damos una bienvenida cordial y te agradecemos muchísimo tu tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. Gracias por la bienvenida, gracias por los piropos, gracias por el espacio. Yo contento de estar aquí con ustedes. Agustín, siempre que tenemos aquí la oportunidad de charlar con los peloteros de nuestro club, sobre todo que le genera mucho interés al aficionado, siempre queremos ir a veces un poquito más allá, el decir, sabemos, los números hablan por sí solos, el simple hecho de hablar, de escuchar tu nombre, Agustín Murillo, es sinónimo de una larga y exitosa carrera en el béisbol profesional, pero a veces también vale la pena ir un poco hacia atrás y decir, ¿qué hay detrás de esta exitosa carrera de Agustín Murillo? ¿Cómo empezaste en la pelota? ¿Quién te inició en el béisbol? Pues hay mucho que hablar, ¿no? Son muchos años de trayectoria, muchas anécdotas, muchas vivencias, bendito Dios. ¿Quién me inició? Bueno, como todo niño, crecí admirando a mi papá. Y mi papá es un jugador reconocido a nivel amateur allá en la ciudad de Tijuana. En la Liga de la Mesa, él entregó toda su vida a la Liga de la Mesa, la cual le acaba de hacer un reconocimiento este año, hace unos meses, a mi papá y le puso su nombre, Agustín Murillo, a un campo de béisbol de la liga. Y muy contentos de ser parte de esa anécdota y de ver el rostro de mi papá, ¿no? Que le entregó prácticamente toda su carrera a una liga y bien merecido. La verdad que fue una persona muy conocida a nivel amateur. Entonces, un saludo para mi padre y a mi mamá también, que fue la que me llevó, ¿no? Mi papá mientras trabajaba, mi madre era la que siempre me llevaba a las prácticas y la que dejaba todo por llevarnos al terreno de juego. Entonces, todo empieza ahí, todo empieza en el hogar. Me llevaron desde pequeño, a los 5 años, y jugué en las ligas de Tijuana hasta los 15, 16, y de ahí fue cuando realmente empezó un mayor interés de mi parte para ser un jugador profesional, ¿no? Ahorita comentabas que tu papá fue una motivación importante, el apoyo de la familia también, que siempre es algo fundamental para los jóvenes que están dedicándose al béisbol infantil. ¿En tu caso tienes algún ídolo además profesional? Sí, en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, en aquellos tiempos no es como ahorita, que está un equipo profesional en la ciudad de la Liga Mexicana, ¿no? Los tijuanenses de mi época crecimos admirando a los Padres de San Diego, porque era el equipo cercano a la ciudad, ¿no? Tony Gwynn, Steve Finley, Trevor Hoffman,
Ken Caminiti, fueron las figuras con las que nosotros crecimos y las cuales pues admiramos de pequeño, ¿no? Ya de profesional, ya de grande, pues empecé a admirar a muchísimos jugadores mexicanos, Vinicio Castilla, lo que hacía Derek Jeter, lo que hacía Manny Ramírez, lo que hacía David Ortiz, pero mi atleta favorito y el que yo admiro es Michael Jordan. Michael Jordan, ese es mi atleta favorito. De esos momentos que también son válidos o creo que son importantes de conocer, de quién puede surgir también como la figura a seguir para un atleta o cómo querer hacer también algo de éxito en su vida profesional en este caso. Agustín, siempre que vemos a un jovencito, nosotros tuvimos oportunidad hace no muchos días de ver, por ejemplo, el torneo infantil de la Liga Mexicana del Pacífico y decíamos, caray, nos encantaría que en el futuro de estos nombres que hoy conocimos, no muy tarde los vamos a quizá conocer en el profesional. ¿Cómo fue esa etapa de decir, empiezas a jugar a los 5 años? Y esa etapa es muy bonita, pero es de principalmente recreación. Sí. El tema del jugar en ligas infantiles. ¿Cuándo llegó ese momento en donde tú te das cuenta, alguien te lo dice, quizá el haber tenido un papá con una carrera en el tema del béisbol, no profesional, pero muy ligada al deporte, el decir, oye, hay condiciones, hay facultades, hay oportunidades de tratar de hacer una carrera en este deporte? ¿Cómo fue y cómo se tomó esa decisión de ir a buscarlo y a conseguirlo? Fíjate que se me dio, porque cuando estaba en preparatoria, mis amigos empezaron a irse a las high schools a San Diego y yo notaba pues que ellos estaban en los equipos de las high schools, de las preparatorias en Estados Unidos, y les estaba yendo muy bien y pues éramos jugadores muy parecidos. Yo dije, bueno, yo también quisiera irme para allá para tener una oportunidad de firmar con un equipo de Grandes Ligas, dentro de mi ignorancia, ¿no? Porque, te repito, no había un equipo de Liga Mexicana en la ciudad. Entonces, dentro de mi ignorancia, yo pensé que la única manera de llegar al béisbol profesional era firmando por Estados Unidos y no por el lado de México. De México, directo. De México. Entonces, cuando se empezaron ellos a ir a las high schools, empecé yo como a inquietarme. Hablé con mi papá, un buen amigo me dijo, pues vente a mi casa y te metes aquí a nuestra preparatoria, ¿no? Pero pues la cuestión económica jugaba un factor fundamental. Mi papá no podíamos, él no podía solventar el yo pagar una renta extra y mi mantenimiento en Estados Unidos. Dije, bueno, ni modo, no era para mí el béisbol. Me metí a estudiar después. Terminé la preparatoria y me metí a estudiar a la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC. Estudié ingeniería electrónica, iba a mitad de la carrera cuando viene un muy buen amigo, Uzi González, que le mando un fuerte abrazo a Uzi, un compañero de equipo del equipo de la universidad, pero él era del campus Mexicali. Cuando se hace el equipo que va a competir a la universidad, se hace una selección de todos los campus, ¿no? Sí. Entonces hicimos una buena amistad, yo del campus de Tijuana, él del campus de Mexicali, y en aquel entonces Uzi estaba jugando en la Liga Norte de Sonora. En aquellos años la Liga Norte de Sonora se jugaba viernes, sábado y domingo. Sí. Y yo, por azares del destino, iba a la escuela de lunes a jueves, no tenía clase los viernes. O sea, muy raro, ¿no? El destino, quizás. Pero no tenía clase los viernes. Eso sí, me tocó un horario bien quebrado. Tenía clases a las 7 de la mañana, otras a las 2 y otras a las 7 de la noche, ¿no? Todo el día estaba en la escuela. Pero no iba los viernes a la escuela. Entonces dije, bueno, pues va, yo voy. Necesitaban un shortstop, yo jugaba shortstop. Me invitó y me quedé. O sea, me dijo, oye, pero pues tienes que ponerte las pilas porque
tú sabes, en aquel entonces no estaba la Norte de Sonora afiliada Ujú. a la Liga Mexicana de Béisbol, porque hubo un tiempo en que estuvo afiliada y los dueños eran gente independiente, Sí, entonces local. gente local. Si no le gustaba cómo jugabas, pues muchas gracias y el que sigue, ¿no? Entonces me invitó, era la primera vez que yo bateaba con madera y me fue muy bien, quedé novato del año, quedé campeón bateador y creo que campeón en bases robadas. De ahí me vio el señor Juan Aguirre, al cual le mando un fuerte abrazo, un gran saludo, que trabaja aquí con la organización de Naranjeros. Y también un fuerte abrazo hasta donde esté a mi querido amigo Jack Pierce, en paz descanse. Ellos dos me vieron jugar en la Norte de Sonora y me pongo chinito, y me invitaron a un tryout a la ciudad de Tucson con los Diamantes de Arizona. Ujú. Dije, bueno, pues va, ¿no? O sea, ¿qué puedo perder? El tryout fue de 3 días. Nada más fuimos 2 jugadores mexicanos, Carlos Rodríguez y un servidor. Y nos enfrentamos a 2 jugadores. O sea, fue un tryout de 3 días de tú por tú. Íbamos un shortstop y un catcher contra un shortstop y un catcher de allá, que eran el primero y segundo round. Entonces fue un tryout de 3 días. Y al final de cuentas, pues se acabó el tryout y me dijeron, ¿te gustaría pertenecer a la organización de los Diamondbacks? Yo me quedé en shock por un rato y dije, va, claro que sí. Y ahí empezó todo. O sea, se me dio porque yo ya estaba pensando en una carrera en una ingeniería y vino la oportunidad de jugar béisbol. Dije, bueno, le voy a dar unos 2-3 años a ver cómo está, y si no me gusta me regreso a terminar mi carrera, y pues ya han pasado 20 años, ya no creo que me la revaliden las materias, ¿no? No, ¿y cómo son las cosas? Porque tú pensabas en llegar profesionalmente a Estados Unidos antes de llegar a la Liga Mexicana. Así es. Y por hacer el destino se te dio de una forma distinta, pero Así llegaste a esa misma forma. Estuviste algunos años en las sucursales de Diamondbacks antes de ser ya jugador aquí en México en Liga Mexicana, ¿no? Sí. Y lo increíble es que te digo, es ignorancia de uno en aquel entonces, porque hoy hay más conocimiento acerca de, porque hay un equipo mexicano de Liga Mexicana profesional en la ciudad. Sí. Pero cuando no hay un equipo profesional, pues no estás familiarizado con esas cosas. Y uno se deja llevar por lo que escucha, ¿no? Pero hasta que no vives las cosas, ya tomas tus propias decisiones. ¿En Liga Norte con qué equipo estuviste? Con los Misioneros de Sonoita. Un saludo para toda la gente de Sonoita. Y hablando en ese sentido, Agustín, llegó ese momento en donde ya llega el primer contacto, digamos, con el profesionalismo. ¿Cómo fue evolucionando tu carrera? Es decir, así como tú decías ahorita, por azares de la vida y del béisbol, quizá no pensabas seguir en la pelota y te tocó hacerlo y firmar con una organización de Estados Unidos. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de muchos peloteros que lograron quizá firmar e intentaron muchas veces tratar de llegar al béisbol de ligas mayores, y simple y sencillamente el béisbol a veces así es complicado, a veces para algunos tiene una oportunidad en un momento imprevisto y a otros quizá tarda mucho tiempo en llegar a esa oportunidad, pero así es este deporte, así es el béisbol. Sí, fíjate que es lo bonito de esto, ¿no? O sea, son experiencias que te va dando. Yo estoy muy agradecido con lo que me ha tocado vivir. Diamondbacks fue una gran escuela para mí y fue difícil incursionar a lo que es el béisbol profesional. ¿Por qué? En mi caso en particular, yo un día estaba en la escuela estudiando mi carrera, jugaba los domingos en la liga amateur y de repente me invitan a una liga semiprofesional, me va bien y de repente me firman un equipo de Estados Unidos, y mi primer sprint training fue un parteaguas para mí, porque yo no crucé por ninguna academia, yo no tuve instrucciones de ningún coach profesional. Entonces el lanzarme prácticamente de un nivel amateur a un nivel profesional, donde me decían, quédate encima de la bola, quédate por dentro de la bola, quédate atrás, o sea, esos conceptos yo no los sabía. ¿Me explico? Esos conceptos te los explican en una academia o en un proceso a ser profesional. Yo fue sobres.
ahí te aventamos Lo al que ruedo. salga. Entonces cuando firmé como short, y me fue mal el primer sprint training porque la velocidad de los jugadores profesionales a comparación de los amateurs, los cuerpos, las facultades son otro mundo, o sea, es totalmente diferente. Yo agarraba una rola como la quería agarrar en un nivel amateur y volteaba y ya me había llegado safe el corredor. Entonces, ese proceso de adaptación fue difícil para mí, pero lo tomé como un reto, fue una enseñanza también, aprendí muchísimo sobre eso. Aprendí a ser profesional sobre la marcha aprendí a ser profesional y agradezco mucho a la organización de Diamondbacks que tuvo esa paciencia conmigo, porque algo vieron. Haz de cuenta que llegué muy rústico al sprint training, pero me dieron la oportunidad y algo vieron, y bendito Dios, pues hice varios años de carrera con ellos, llegué hasta AAA con ellos y fue una preparación muy, muy importante en mi carrera y la verdad que es una gran organización los Diamondbacks. Y justo en ese sentido, bien decimos muchas veces, ¿no? Algo observaron, bien lo apunta Agustín, y no se equivocaron. ¿No? Quizá por insistir cosas de la vida misma o del béisbol, no se dio esa oportunidad de trascender al mayor nivel con esa organización. Pero ¿te imaginabas un día, Agustín, hacer una carrera como la que has hecho en México? Creo que esta pregunta es de cajón en ese sentido, el decir, hacer una carrera exitosa, una carrera de muchos logros, de muchos campeonatos, de muchos equipos, en donde has dejado un legado especial. ¿Pero alguna vez imaginaste que esto podía suceder? No, y te lo juro que todavía no dimensiono tus palabras y lo que me dices, no lo dimensiono. Yo me estoy enfocando en disfrutar el juego. Amo este juego, me gusta lo que hago. El ponerme los spikes, el pisar el terreno, hace que me corra la adrenalina y me gusta competir, me encanta competir. De hecho, le heredé eso a mi hija mayor, tiene 9 añitos y es muy competitiva. Tanto que a tal grado a veces uno dice, mija, o sea, no es así, o sea, es solamente el juego del 1, o sea, no es un juego de cartas, pero es demasiado competitiva, lo heredó de su papá y me gusta lo que hago, y me preparo para hacerlo y sobre todo lo disfruto todavía, es muy importante eso. Creo que ese es el punto más importante. Estás disfrutando lo que has hecho en tu carrera, tal vez a veces no dimensionando todo lo que ha pasado ya, que te dicen algún récord y todavía me imagino que no esperas o no sabías la dimensión de lo que estabas logrando. Ahorita comentaba Samuel lo de los equipos, creo que hemos sido testigos de cómo las plazas en las que has jugado, perteneciendo a esos equipos, te siguen admirando todavía después de que llegas con el equipo rival, siguen demostrando ese cariño que te tiene la afición. Gracias, sí, fíjate, soy muy bendecido en ese aspecto. Y yo creo que como me enfoco en jugar el juego de la manera correcta y de entregarme al máximo por mi equipo y por ganar un juego, siento yo que eso se transmite y no hay mejor mercadotecnia que eso, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no soy muy activo en las redes sociales y sé que hoy la sociedad y el mundo gira mucho en redes sociales y se hace mucha promoción por redes sociales, pero creo que la mejor mercadotecnia es ensuciar el uniforme y dejar todo en el terreno de juego. Cuando una persona paga un boleto por ver un juego de béisbol y se identifica con un jugador que lo está dando todo en el terreno de juego, ese fanático va a volver. Y no nada más va a volver él, se va a traer a alguien más para decirle, mira, a fulanito de tal. Ahorita que hice lo de la entrega, me acuerdo mucho el año pasado de esa jugada en Jalisco en una barrida en la tercera base, que el dedo ahora sí que se te dislocó totalmente, pero tenías toda la adrenalina, seguiste jugando, seguiste demostrando en ese juego porque te fue muy bien en ese encuentro en particular. ¿Y cómo contagias a tus compañeros también para que estén en ese mismo nivel jugando? Sí, yo creo que uno con el ejemplo, o sea, como tú lo mencionas, en esa ocasión especial nunca me ha pasado, la primera vez que me disloco un dedo. Llegué y
barrido a tercera, sentí un frío en el dedo, volteé y era un zigzag, ¿no? Mi dedo estaba volteado hacia otro lado. Llegó el trainer, me lo acomodó, seguí jugando. El siguiente turno creo que pegué jonrón y seguí jugando. Ya al final del juego ya fue imposible, pero yo creo que es las ganas de competir. O sea, el juego estaba muy bien. Sí. Era una organización a la que yo había pertenecido un año anterior y siempre obviamente hay un extra en eso y ese tipo de cositas sacan lo mejor de uno y uno no se quiere salir, quiere seguir jugando. Entonces, cuando los demás ven esa forma de jugar tuya, que tú lo haces sin esa intención, ¿no? Pero si están poniendo atención y dicen, wow, o sea, las cosas se deben de hacer así. Entonces, uno se siente bien, uno se da por servido porque estás dejando un ejemplo y un legado, ¿no? Yo justo quería llegar a esa parte y Agustín se ha adelantado un poco y aprovecho que va hacia allá, porque muchas veces hemos escuchado el aficionado se expresa y hoy día que tú decías también, Agustín, el tema de las redes sociales le permite al aficionado de una manera más factible, digamos, expresar su pensar, que es muy válido del aficionado al momento en el que quizá pueda estar satisfecho con lo que hace su equipo o a disgusto en algunas ocasiones cuando las cosas a veces no salen, porque así es el béisbol, pero hemos escuchado tantas veces el decir, oye, el club hizo tal movimiento por tal pelotero y no funcionó, o a la inversa, quizá no nos acordamos, pero cuando se hace un movimiento en donde nuestro club terminó siendo a la vuelta de cierto tiempo el beneficiado, el aficionado, es cuando pareciera no, tenía que salir así porque el béisbol así lo decía. Y dabas en un punto muy importante, la famosa ley del ex en el béisbol es una cosa tan curiosa en donde decimos, híjole, y pensar que cuando estuvo aquí en el club batallaba a veces para recibir sus oportunidades y le costaba batear, tenía problemas en la loma, y viene a enfrentarnos y mira qué juego nos acaba de lanzar, y mira que nos acaba de pegar jonrón en nuestro estadio vestido de otro uniforme. ¿Cómo toman ustedes esta parte, Agustín, de decir, sí, caray, cosas del béisbol, tuve que salir de una organización y como todos profesionales que son, llego a otro club a tratar de dar lo mejor de mí? Pudiéramos decirlo así, es bajar y subir el switch de nuevo y decir, vuelvo a empezar a tratar de corregir lo que no salía bien. Fíjate que no te tengo una respuesta para eso de la ley del ex, pero es increíble que donde quiera que va uno y juegas contra el equipo al que pertenecías un año antes o años atrás, se da. Se vive diferente. Se vive diferente, o sea, se da. Sí hay un extra, pero ese extra es como... no es odio, no es rencor, no es de que les quieres ganar, o sea, no, porque es tu organización de un año antes y te trataron bien y les tienes un respeto grande porque hubo un muy buen trato y hubo buenas experiencias, pero ese algo extra que hay, que repito, no sé qué es, sí te o puede ser que como comúnmente se dice, te pican la cresta, ¿no? El orgullo. Y saca el extra de ti y se dan las cosas, pero pasa muy seguido. Yo recuerdo, fíjate, yo salí drafteado con Águilas de Mexicali hace años y hubo un cambio muy polémico. Yo paso a Yaquis de Obregón y Javier Robles pasa a Águilas de Mexicali. Entonces, al principio, yo llegué a Obregón, llegué a Yaquis y tanto los compañeros, mis compañeros del equipo, como la afición, era de no le había parecido el cambio. Mis compañeros, yo llegué y era como que Javier era alguien muy querido en el equipo de Yaquis de Obregón, muy querido por la afición de Ciudad Obregón. Y llega un muchachito que nadie conocía y literal todo el mundo me pasaba por un lado y hola. Y yo decía,
bueno, dije, aquí era alguien muy querido. Ahí es donde me di cuenta que era muy querido Javier. Entonces, toda mi carrera ha sido así. Llegué a Yaquis de Obregón en un cambio polémico. Salgo de Obregón en un cambio polémico, donde todo el mundo pensaba que Yaquis había ganado en ese cambio. Llego a Hermosillo en un cambio polémico, donde prácticamente, digo, por lo que pude enterarme, que la gente es lo que me decía, que se había hecho un cambio de un cohete quemado por otro cohete quemado. Entonces, así ha sido, ¿me entiendes? Así ha sido, y es algo con lo que los atletas de alto rendimiento vamos a lidiar. Pero lo que cuenta, a final de cuentas, es lo que se hace en el terreno de juego. ¿Entiendes? Eso es lo que cuenta. Yo no me enfoco en callar bocas de gente que no conozco. Yo no me enfoco en darle gusto a gente que no conozco. Yo me enfoco en dar lo mejor de mí para que mi equipo gane y sea campeón. Ese es mi enfoque. Si yo desde un principio de mi carrera me hubiera enfocado en darle gusto a la gente, Agustín Murillo no hubiera llegado donde ha llegado. Y yo creo que ningún atleta en su carrera, si se haya enfocado en darle gusto a la gente, va a llegar lejos. Tocas un tema importante, el enfoque. Ahorita hablas de la competitividad también. Has formado parte de equipos que han sido importantísimos en la liga. Cuentas ahorita el caso de Yaquis con los campeonatos, el caso de Jalisco también con este equipo que logró títulos en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, ahora con Naranjeros, en el que ya si te sumas, y es una pieza fundamental para el campeonato de la temporada pasada. ¿Cómo ha sido eso de ser esa pieza que con su liderazgo demuestra y logra este tipo de resultados tan buenos también? Sí, fíjate, el año pasado, cuando se acabó la temporada, yo fui con Pablo de la Peña y le di las gracias por haberme traído para acá. ¿Por qué? Yo entiendo que al tener un jugador de 42 años, mucha gente te va a criticar. Porque así es el mundo de los deportes. La gente piensa, a lo mejor me está viendo alguien de 42 años y piensa que porque él tiene 42 años y él no puede levantarse a correr en las mañanas, pues va a venir un jugador de 42 años y tampoco va a poder. ¿Sí me explico? Pero mis hábitos y mis costumbres son muy diferentes a las de una persona que, digamos, tenga un trabajo que no sea ser un atleta de alto rendimiento. Entonces, yo me preparo para esto. Y sé que la puerta o la ventana de oportunidades se va reduciendo al pasar de los años. Y por eso fui y le di las gracias a Pablo de la Peña a final de la temporada. Dije, gracias por haberme traído, gracias por haber tomado el riesgo de traer a un jugador de 42 años a tu equipo. Dije, muchísimas gracias. Espero haya cumplido tus expectativas. Entonces, debe ser sin duda también un momento en el que el directivo que en su momento se atrevió a decir, vamos a correr ese riesgo, decir, no van a importar quizá los comentarios a favor o en contra, pero al final de cuentas es porque se estaba trabajando por un objetivo, porque se estaba buscando una meta que ahora a corto plazo podemos decir dio buen resultado porque se logró el objetivo principal, que era el campeonato. Sí, yo desde que se dio el cambio, que lo admito, fue sorpresivo porque con la organización de Jalisco se habían tocado unos temas a futuro. Entonces, de repente llega este cambio y fue sorpresivo. Pero, gracias a Dios, uno tiene la capacidad de resetear y de ponerse la camisa de la organización a la que perteneces rápido. O sea, eso es una transición rápida. Empecé a ver el roster, empecé a ver el equipo. Y luego entendí por qué me habían traído. O sea, luego entendí. Cuando vi el equipo, dije, ya sé lo que tengo que hacer ahí. Ya sé lo que se debe de hacer ahí. Y
Y se fue construyendo durante la temporada. Se fue construyendo. Y te lo digo hoy en día, o sea, de los campeonatos que tengo en la Liga de Invierno, este es uno de mis favoritos, si no es que el favorito. Por lo mismo, porque los anteriores campeonatos que tuve la fortuna de ser parte, éramos un equipón. O sea, se daba, o sea, era fácil, pam, pam. El abridor nos daba 6, 7 entradas, venía el preparador y el cerrador, se acabó el juego. Pero este año, el campeonato reciente con Hermosillo, si hacemos un recuento, los extranjeros que se contrataron venían con una carta de presentación pues de Grandes Ligas. Uh-huh. Por azar del destino no funcionaron. Teníamos un preparador y un cerrador, velocistas. Hubo un inconveniente y se fueron. Entonces, llegó un momento en el que nos quedamos sin extranjeros, sí. Llegó un momento en el que nos quedamos sin preparador, sin cerrador, y la gente que entró al quite hizo el trabajo y nos guió hacia donde teníamos que ir, a posicionarnos en la tabla de una buena manera para agarrar un buen puntaje y clasificar cómodos a los playoffs. Y sabíamos que en el playoff, ya cuando estuviera el equipo completo, iba a ser otra historia. Y así fue. Entonces, fue un campeonato construido a lo largo de los meses. Y fue una postemporada histórica la que vivió el equipo el año pasado, solamente una derrota, pero con juegos que, algunos de ellos cardíacos, la verdad, sí. Y que a final de cuentas concluyó todo como estaba planificado en un principio, que para eso se hizo este equipo. Despedimos la primera parte, pero yo los invito a que se queden con nosotros porque la plática sigue. Vamos a aprovechar el tiempo y es que la charla está buenísima. Si la estamos disfrutando nosotros, sabemos que la afición también. Así que, amigos, no se despeguen, sigan pendientes de nuestras plataformas digitales. Por cuestiones únicamente de tiempo tenemos que despedir este primer bloque, esta primera parte de la charla con Agustín Murillo. A la gente que hoy nos acompañó a través de Radio Sonora, a quienes a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, a todos gracias por habernos acompañado y los invito a que no se pierdan la segunda parte porque ya lo escucharon. Vamos a abordar el tema de la pasada campaña del campeonato. Gracias a todos, Ricardo Hernández, Agustín Murillo, gracias. Servidor Samuel Fabio.